hay que entender un poco qué significa el bautismo. Ahora, como iglesia local, pertenecemos nosotros también a la Iglesia Universal, a una iglesia de Cristo, pero también a su vez pertenecemos a una denominación, en este caso a la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y por ello es que hay que entender que seguimos una misma línea, digamos, doctrinal, una misma organización, una misma visión macro general, independientemente a la propia, la que tenemos como Iglesia de Miraflores. Pero como Alianza Cristiana y Misionera del Perú, hay que entender también que tenemos ciertas ordenanzas y ceremonias, digamos, en nuestra organización, estatutos. Y quiero que veas el siguiente cuadro. Como iglesia, entonces, Alianza del Perú, tenemos dos ordenanzas, que son las que ves allí en pantalla. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Y tenemos tres ceremonias. Es el matrimonio, la dedicación de niños y la ordenación pastoral. Todo ello está en nuestro reglamento como denominación. ¿Ok? Pero vamos a hablar hoy de una de ellas. ¿Cuál es? De la ordenanza del bautismo. Ahora, para entender un poco más y centrarnos incluso más como iglesia de Alianza Cristiana y Misionera, ¿qué creemos sobre el bautismo? Obviamente la base es escritural y vamos a desarrollarla hoy durante el tema, pero solamente como una mención quiero citar lo que dice el reglamento de nuestro estatuto sobre el bautismo. Dice lo siguiente: el bautismo es una ordenanza por medio de la cual el creyente da testimonio público de su conversión y de fe en Jesucristo, simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección nuestra, del discípulo, con él, con Jesús, dando cumplimiento a la palabra de Dios en los pasajes que se citan allí y están en la pantalla. ¿Ok? Ahora, en tal sentido, para ser claro en esta exposición, quisiera dividir la explicación sobre el bautismo en dos puntos partiendo de esta definición. Y primero de ellos es el bautismo como testimonio público. El bautismo como testimonio público. Todos recordamos aquel pasaje de Jesús encomendando a sus discípulos a hacer otros discípulos, de la gran comisión, Mateo 28, ¿verdad? ¿Qué dice? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Está diciendo a sus discípulos que ellos a su vez hagan discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizando a ellos, a estos nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En consecuencia, vemos que el bautismo es un mandato, de allí el término ordenanza, porque fue dado expresamente por nuestro Señor Jesucristo, al igual que la Santa Cena, a diferencia de las ceremonias. De allí esa variedad, esa variación. ¿Ok? Entonces, este bautismo, y esta ordenanza, digamos, dada por el Señor, apunta a un público objetivo en particular. ¿Y quiénes son? Todos aquellos que se constituyen en discípulos suyos, básicamente, en discípulos suyos. Es decir, en quienes ha operado previamente una conversión. Como dijera Jesús a Nicodemo, hablo de ese nuevo nacimiento espiritual que cita Juan capítulo 3. Tiene que darse ello. Y lo que está apuntando aquí Jesús en la Gran Comisión, que el bautismo no va a quedar restringido a aquellos a quienes Él se está dirigiendo personalmente en ese momento, al final de su ministerio, a los que están allí siendo oidores, obviamente presenciales, sino que se está refiriendo es a ustedes y a los que ustedes hagan discípulos y seguidamente en adelante. Es decir, es de trascendencia para las siguientes generaciones, ¿no? Es indistintamente de la condición personal de cada uno, raza, idioma, nación, edad, o el pasado que uno pudiera haber tenido antes de conocer al Señor. En este marco, el bautismo entonces conlleva que, al ser un mandato, una decisión de respuesta, una respuesta personal, una decisión individual
de obediencia al mandato, ¿no? De obediencia al mandato, constituyendo esto, pues, esta manifestación de voluntad, una implicancia de que sí, efectivamente, yo digo que es mi Señor y entonces, siendo mi Señor, ¿qué hago? Le obedezco. En el paralelo al contexto, cuando hablamos de un reino, el siervo, el súbdito, no es que pone en debate la palabra del rey, sino que cuando el rey decía, el siervo que hacía, cumplía. Te lo voy a poner en un ejemplo. Algunos acá somos papás, ¿verdad? Todos somos hijos. O sea, todos de una u otra manera hemos pasado por esto. Hoy, en estos tiempos, diríamos, tu hijo, tu hija, van a salir de una reunión y tú le dices, porque eres papá, por seguridad, pásame por favor el link para saber, el del taxi, para saber que está llegando y llegas bien, ¿no? Tu destino, y ya está. Tu hijo, tu hija escuchan, ¿verdad?, lo que tú estás pidiendo. Pero a ti como papá, no te basta que él haya escuchado. No te basta ni esperas que él sepa lo que tú quieres. ¿Qué esperas como papá? Que te envíe el link, ¿no es cierto? Porque ese es el pedido, esa es la respuesta que esperas del hijo. Cuando tú le dices a tu hijo, por favor, vas a salir, no llegue después de las 11 de la noche. No llegue después de las 11 de la noche. ¿Ok? Entonces, tú no esperas que tu hijo te entienda, que te ponga una excusa o que llegue después, o solamente haya escuchado. Tú lo que esperas como papá es que él esté en casa, ¿qué? Antes de las 11. O sea, esa es la respuesta. O sea, hay una respuesta a una demanda. Y entonces lo que el Señor nos dice aquí es, aquí hay un tema, hay una ordenanza, bautízate. No, y entonces lo que queda de parte del discípulo es ¿qué? Una respuesta. Y es por eso que nosotros tenemos que tener claro frente a este mandato. En esa línea de pensamiento, quiero que revisemos rápidamente lo siguiente. Jesús está hablándole a sus discípulos y en Juan capítulo 14 dice lo siguiente. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Es que no es que la tome y la guarde en un cajón, no, sino es la interioriza en su vida, la hace carne en uno para ponerla ¿en qué? En práctica. No solo quiero que la conozcas, sino que la apliques. Ese es el mandato y el trasfondo siempre del Señor. Y entonces, el que me ama, mi palabra guardará, aplícala, ponla en práctica, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La diferencia. En cambio, el que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras, ¿no? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muchos hemos recordado ese pasaje en que van donde Jesús le dice, tu mamá y tus hermanos están afuera, te están buscando. Y la respuesta de Jesús, que nos ilustra en este momento, dice, Lucas capítulo 8. Él entonces, hablando de Jesús, respondiendo les dijo, mi Padre y mis hermanos son quienes, los que oyen mi palabra y, o sea, no le basta que le oigan, que conozcan, sino que la pongan no solamente sean oidores, sino hacedores. O sea, ese es el tema. No solo quiero que sepan, quiero que pongan en práctica y obedezcan. Santiago capítulo 2 dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero nuestra fe se evidencia en los hechos. Entonces no digas, sí, yo creo, sí, yo te amo, sino, ¿qué espera el Señor? ¿Qué? Que obedezcamos, que pongamos en práctica lo que Él dice para nuestras vidas. Y entonces Dios no está dejando a nuestro criterio el evaluar si el bautismo es procedente, lo consideramos bueno o no para nuestra vida. Dios no deja ello a nuestra potestad. Lo que queda a nuestra voluntad es obedecer o no. Tomo la decisión de obedecerlo o tomo la decisión de no obedecerlo. Y eso es distinto, ¿se dan cuenta? No queda en nuestro criterio decir, esto es conveniente, me resulta, no. Él quiere saber finalmente si somos obedientes o desobedientes.
no hay más. Entonces, en este marco, el bautismo no se trata de una imposición, un ritual o una propuesta impuesta por un pastor, por una iglesia, por una denominación, sino obedece ¿qué? Únicamente a una disposición expresa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo que realiza la iglesia local, como el bautismo aquí, ¿no? Es recoger esa ordenanza e incorporarla a nuestras prácticas eclesiásticas. Es ello. En tal sentido, lo hacemos porque nuestro Señor Jesucristo dijo que lo hagamos. ¿Ok? Lo que la iglesia hace es recoger lo que el Señor dijo, hagan esto, y entonces nosotros lo ponemos en práctica. No nace del corazón del pastor, no nace de la iglesia, nace del Señor de la iglesia. ¿Ok? Entonces es esto. Hechos capítulo 8, versos 36 en adelante, dice la Escritura. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, con quien estaba este hombre, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron y él fue bautizado. Conocemos la historia. Ahora, para ser bautizado entonces se requiere ser ¿qué? Discípulo de Jesucristo. Ser creyente. El haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal de su vida, de nuestra vida, ¿no? Para que sea aplicada en favor nuestro, ¿qué? La obra expiatoria, la obra sustitutoria, la obra salvífica de Jesús en favor nuestro, que dio su vida allí en la cruz del Calvario por nosotros, para nuestro perdón de pecados. Y esta es la condición primaria, la condición indispensable, la condición insustituible que debe tener una persona como creyente para poder pasar por las aguas del bautismo. Ahora, el bautismo también reviste una, diríamos, fórmula trinitaria al momento de su praxis, que es realizarlo en nombre del Trino Dios, como dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo. Y por eso que nosotros creemos en esa doctrina, ¿verdad? De la Trinidad, en esa unicidad del Trino Dios. Y entonces vamos a recordar ahora un instante lo que mencionamos la semana pasada en el pasaje Hechos capítulo 2, versos 38 en adelante, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa fue la respuesta que brindaron Pedro y lo acompañaba Juan, digamos, al clero religioso judío en ese instante, que ellos habían sido, recuerdas, detenidos y consultados sobre esta sanidad milagrosa que había operado en ese cojo de la Puerta de la Hermosa. Ahora, también esta respuesta nos posiciona, recuerda, en un momento de transición en que estamos ahora saliendo del judaísmo y entrando a ese cristianismo, a la iglesia emergente, la iglesia naciente. Es un tiempo de transición. Pero, demos cuenta, ya no se trata del bautismo que realizaba Juan el Bautista. Ya no se trata del bautismo al que hace referencia el bautismo de Jesús. Ahora se hace referencia al bautismo de los nuevos discípulos de Jesucristo, ¿no? Post ascensión de nuestro Señor y también tras la venida del Espíritu Santo allí en Pentecostés, que vinieron a morar en los creyentes. Es así entonces que, dice la palabra, los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Ahora, la respuesta de quienes oyeron la palabra del Señor en torno a la salvación provista por el Padre a través de su Hijo Jesucristo en favor nuestro, y creyeron, ¿en qué se evidenció?
en su bautismo público. Porque justamente eso era el testimonio, como un testimonio a la colectividad, no solo a sus pares conversos, a sus condiscípulos, a los creyentes, sino a un mundo incrédulo. E incluso, como veíamos acá en este pasaje, a esos judíos religiosos que seguían en su religión y tradiciones. Es decir, a creyentes y no creyentes, a la iglesia y al mundo. Por eso el bautismo es un acto también de testimonio público, porque el mundo debe saber justamente ello. El mundo tiene que conocer de nuestra nueva vida en Cristo. El mundo tiene que saber que nuestra vida ha cambiado por la obra de Él. El mundo tiene que saber de nuestra nueva esperanza. El mundo tiene que saber que nosotros tenemos un nuevo Señor y Dios. Y es allí entonces que esa decisión de fe, que es interna, se hace pública, se hace externa. ¿En qué momento? Aquí, entre otros, a través del bautismo público, porque resulta también de testimonio. Y es allí entonces donde, en ese contexto del siglo I, era impensable que aquel que se llamase en su momento un discípulo de Cristo no se bautizara, porque era parte de, ¿no es cierto? Parte de. Como Alianza Cristiana y Misionera en general, como iglesia, lo que hacemos en la práctica es animarles a llevar un curso de verdades fundamentales, ¿no? Donde explica un poco más justamente de la obra de Jesús, obrada en favor nuestro, del hombre, su implicancia, su significado, que nos ayude a entender bien en lo que creemos, en nuestra nueva fe, y entender bien lo que hizo Cristo por nosotros. Y tras ello hay una entrevista pastoral, que es básicamente para que los pastores podamos saber de una manera si es que nosotros como hermanos en la fe, como condiscípulos, entendimos bien a qué nos estamos abocando, ¿verdad? ¿Qué cosa significa realmente el bautismo? ¿Por qué tomo esta decisión? Y por último, solamente como un tema de conocimiento, en la Alianza Cristiana solamente pueden ministrar el tema del bautismo aquellos que son pastores oficiales. Solamente ellos pueden administrar esta ordenanza. Ahora, si bien es cierto, como el bautismo en un lado es testimonio público, del otro tenemos que el bautismo también reviste un simbolismo. Reviste un simbolismo. Y vamos a entrar a explicar eso. Ahora, para entender ello, hay que también recordar o aprender las demandas que el Señor nos da a nosotros como creyentes, como sus hijos, como su iglesia, no solo en el global, sino también en lo personal, en lo individual. Y es por eso que hay un llamado a todo discípulo a andar en la vida de fe correctamente, de manera proba, ayer, hoy y mañana, que básicamente es vivir en santidad, que es lo que nos llama el Señor. Y así entonces evidenciar ¿qué cosa? Una nueva vida en Cristo. Ese pasaje de modo que según está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas, que nos habla ¿qué? De un antes y un después. Un antes de conocer al Señor, un antes de entrar en nuestra vida. Mira, yo era ladrón, yo era mentiroso, yo era ABC, la condición de cada quien sabe de dónde lo rescató el Señor, y el tema es, antes era, ahora ya no. ¿Ok? Y entonces ese antes y después tiene que ser evidente en la vida de todo creyente. Por eso es una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Tiene que darse como un testimonio también, tiene que evidenciarse en nuestras decisiones esto, nuestra fe. Y es allí entonces donde debemos leer otro pasaje, Romanos capítulo 6. ¿Qué dice la Escritura? Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma y le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esta nueva vida que va a operar y debe evidenciar el nuevo creyente, el discípulo, no es factible en las fuerzas propias, naturales del ser humano. Tal vez te ha pasado a ti, a mí me ha ocurrido, cuando no era creyente, que yo identificaba algunas cosas que sabía que debía cambiar y hacía el intento, realmente, con toda mi voluntad. Y me duraba tres días, una semana, 2 semanas, no llegaba al mes y volvíamos a lo mismo. No sé si te ha pasado a ti. Pero eso nos pasa porque es nuestra naturaleza humana que nos lleva ¿a qué? Al pecado. Y es entonces que se hace evidente que necesitamos algo distinto. Y es por eso que esta nueva vida en Cristo solo es posible por medio de la operación del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Y es Él quien nos regenera, el Espíritu Santo. Es Él quien nos da la fortaleza, la dirección para poder tomar nuevas decisiones. Él es quien nos lleva a nuevas formas de pensar, a nuevas decisiones y a nuevas acciones concretamente, que van a evidenciar efectivamente que soy nueva criatura, que soy creyente, que soy discípulo de Jesús. Y que entonces con mis acciones finales, ello revista que estoy honrando a mi Dios, siempre. Ahora, en esta nueva realidad de vida de fe como creyente, tengo que delimitar, como hemos visto hasta aquí, lo que es mi vida antigua de la vida nueva. O sea, tiene que darse eso necesariamente. Porque como cristiano tiene que haber un antes y un después. Y ese hito es Jesucristo en nuestra vida. Es allí entonces que recordamos una vez más, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que según este escrito, lo tienes tú ahí en la pantalla. Pero además, en consecuencia de eso, vemos Hebreos capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, teniendo claro bien que hay un antes y un después y que tiene que evidenciarse en nuestra vida, que simboliza el bautismo, para entenderlo mejor. Es nuestra identificación como creyentes y discípulos de Jesús en su muerte, su sepultura y su resurrección. Pablo lo dice así, Colosenses capítulo 2. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, como puede quedar muy doctrinal, voy a ponerlo más sencillo. ¿Ok? La palabra bautizo, en el original en el griego, es la siguiente: baptizo, que significa sumergir. Eso es lo que significa. Tiene otras acepciones, pero es una de ellas. ¿Qué conlleva? Conlleva el concepto de que momentáneamente está inmerso una persona en el agua, está hundido, como consecuencia de ese acto de haberlo sumergido. ¿No es cierto? Porque habla justamente eso, en la palabra baptizo, en el original, cuando se describe. Ahora quiero que me mires un instante, que hagas mi brazo un instante y fuera de la cruz. ¿Ok? Jesús murió. ¿Y qué pasó de luego? Fue sepultado. ¿Y al tercer día qué pasó? Resucitó. Murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, date cuenta cuando son bautizados y son inmersos. Entonces, ¿no pasa lo mismo? Que es inmerso y sale. Ahí hay un simbolismo. No es que nos queramos bañar. No, ¿ya? ¿Ok? Ese es el simbolismo, que nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Nosotros como discípulos de Cristo, en ese acto.
¿Ya? Al ser sumergidos nosotros bajo el agua, representa nuestra muerte a la vida antigua y la sepultura de dicha vida. Estamos renunciando a esas cosas del pasado. Estoy diciéndole, Señor, ya no quiero vivir como vivía antes. Renuncio a todo ello. Y entonces, en tanto que al salir el agua, el creyente está simbolizando su resurrección a una nueva vida. ¿En qué? En Cristo. Es una nueva vida. Así como pasamos de muerte a vida, aquí hay ese simbolismo. Estoy muriendo a mi antigua vida y empezando una nueva vida en... Pero te das cuenta que tiene que haber una diferencia. Hay un antes y un después. Y entonces cuando soy sumergido, hay ese simbolismo. Estoy dándome cuenta que implica mi fe. Mi fe en la obra redentora de Jesús, en mi favor. En este simbolismo, por eso, de bautismo, cada discípulo entiende esto. Ahora, en esa línea de pensamiento doctrinal, quiero que entendamos algo. El bautismo por sí, como ordenanza, no brinda salvación. No brinda salvación. ¿No? Tampoco se pierde la salvación por no bautizarte. Tampoco se pierde la salvación. Porque no es por obras, ¿no es cierto? Es por fe la salvación. No es por obras. Lo que el bautismo va a evidenciar es que si soy obediente a mi Señor, que es distinto. O sea, no está en juego mi salvación, que es por fe en la obra redentora de Él. Lo que va a evidenciar es qué tan creyente y discípulo soy, que obedezco a mi Señor o no. ¿Te das cuenta? Entonces, no soy salvo porque me bautizo. Me bautizo porque soy salvo. ¿Te das cuenta? Esa es la figura. No me hago salvo, ni alcanzo salvación por un bautizo. Yo, porque soy creyente, entonces me bautizo. Y es aquí, por ejemplo, donde antaño incurrían en un error doctrinal los españoles, los religiosos españoles. Ellos decían en un momento en la historia, hay que bautizar al niño para que no sea moro. ¿A quiénes llamaban moro antiguamente? A los musulmanes en la Edad Media, que estaban justamente allí invadiendo España. Y entonces los españoles decían, no, que sea cristiano y hay que bautizarlo, para que no sea ¿qué? Moro, musulmán. Pero es entonces que tenemos que recordar que solo puede ser bautizado quien entiende realmente las implicancias y el simbolismo ¿de qué? Del bautismo. Y allí nos tenemos que entender que esa persona que se bautiza tiene que tener conciencia de que es pecador delante de Dios. Tiene que tener claro de su condición ante Él, de dónde Él nos rescató, de qué tenemos que arrepentirnos nosotros, de qué tenemos que pedir perdón, de sabernos perdonados por gracia, de saber que nosotros vamos a acceder y hay una nueva relación con Dios, no producto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia y misericordia de Dios en favor nuestro. Y entonces, que saber que se aplica su justicia y debiendo yo morir, entonces Jesucristo murió por mí. Esa muerte vicaria, esa muerte sustituta, donde Él toma mi lugar muriendo en esa cruz, donde yo debía morir. Y Él lo hace por amor. ¿Te das cuenta? De allí que las Sagradas Escrituras justamente nos dicen por eso que los infantes se bautizan, porque ellos no pueden tener conciencia de esto. Termino. El bautismo es una ordenanza entonces dispuesta por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién? A sus discípulos, que reviste un testimonio público. Que reviste un testimonio público ¿a quién? Al mundo, que hemos muerto para él, al diablo y sus huestes, que Cristo nos ha libertado, y a Dios a quien le pertenecemos. E implica asimismo no solamente un testimonio público, sino también implica un simbolismo cuando nosotros nos bautizamos. Sé que también ha parecido más que un sermón, una clase, ¿verdad?
Pero creo que necesitamos tener claro estas prácticas y estos conceptos y por qué nos bautizamos y qué significa, qué implica para la vida de creyente. Yo te invito a cerrar tus ojos allí un instante donde estás y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu instrucción. Gracias, Padre, porque nos llamas a ser obedientes a tus demandas, a tu llamado, porque siempre tú tienes planes mejores que los nuestros, para nosotros mismos incluso. Y por eso, Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y tomar las decisiones que tú esperas de nosotros como tus hijos. Y allí, mientras estamos orando, si tú has escuchado este tema ya ahora y no estás bautizado, tienes que tomar una respuesta al Señor, no a la iglesia, sino al Señor. Y estamos empezando un curso justo de verdades fundamentales, que tú puedes inscribirte y poder empezar para luego de tu entrevista y bautizarte si también esta es tu decisión. Yo te animo a que tú puedas reflexionar en esta mañana, estos días, y tomar una respuesta al Señor sobre lo que su palabra nos dice en cuanto a qué, a esta ordenanza que es el bautismo. Pero también el Señor nos llama a una vida diferente, a una vida nueva, distinta de la antigua. Y yo no sé cómo está nuestra vida hoy, qué tan distintos, llamándonos creyentes, estamos viviendo de nuestra antigua manera de vivir. Porque si vivimos igual, pareciera que no hay cambio. O tal vez no soy creyente realmente. Creo serlo. Entonces yo te animo a que tú puedas también evaluar tu propia vida. Nadie te va a preguntar aquí nada. Es un tema entre tú y el Señor. Que cada uno pueda decir, Señor, aquí estoy yo. Tú me conoces perfectamente. Ayúdame a reconocer mi propia condición delante de ti y ayúdame a tomar las decisiones que tú esperas de mí para tu gloria. Señor, te ruego por cada una de las personas aquí presentes, Señor, por sus familias y también por aquellos que nos ven en línea, que han podido oír, Señor, tu mensaje, lo que tú quieres para nosotros, tus hijos. Danos sabiduría y valentía para tomar las decisiones correctas cada día y en cada decisión que te honremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.